Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este noticiario vamos a ver estos 3 puntos. Velocidad y seguridad en los pagos. ¿Cuáles son las pistas que nos está dando el regulador del CME y dándonos unas pistas de hacia dónde va a ir el mercado? Porque, como ya sabéis, no todas las props van a sobrevivir al regulador. Y en tercer punto, ¿para qué sirven las competiciones? ¿Qué opino de ellas? ¿Y qué está haciendo nuestro querido amigo Scott Trieste? Hombre, esos son 4 puntos. Bueno, digamos que el tercero va a ser un poco un pupurrí. Veámoslo. El primero y más importante, y va por orden, al menos para mí y seguro que para muchos de vosotros, es el bendito tema de los pagos. No hay nada mejor y más sexy en el mundo del trading y para un trader que cobrar. Simple y llanamente. Es muy importante tener claro las normas y saber fehacientemente que te van a pagar. Empecemos con Apex Trader Funding. Esta nuestra querida empresa que es la fucking reina indiscutible pese a todos los haters a la hora de pagar consistentemente a cualquier trader que sepa tradear, cumplir sus normas y sacarle benditos profits. Es la reina, es indiscutible. Continúa siendo la prop que juntando los pagos de todas las props, incluidas la de los CFDs, cada mes paga más que todas juntas. Es una fucking máquina de pagar. ¿Cómo? Literal. Ni los CFDs todas juntas ni todas las empresas de futuros vencen a Apex Trader Funding. Que te quede bien clarito y grabado a fuego. Si vas a lo bestia y quieres alto capital, no hay mejor empresa que Apex Trader Funding. No vas a encontrar problemas en el medio plazo. Hombre, Armando, es que resulta que tiene muchos follones con el socio antiguo y por eso estamos también posicionados en esa empresa. Sí, tengo pendiente la review de la empresa Day Traders, la empresa de Leo. Estoy en ello, es que no me da la vida. Apex Trader Funding actualmente tiene una media de 48 horas como mucho a la hora de pagar. En 48 horas después de pedir el retiro ya suele estar aceptado y de camino o ya ha llegado a tu cuenta bancaria. Depende del país y bla, bla, bla. En caso que tu pago sea denegado, porque aquello que hay algunas reglas que son un poco que no están bien escritas y hay una persona que manualmente está auditando las operaciones de todo el mundo, o varias personas, mejor dicho, hay todo un equipo mirándolo, pues puede ser que te denieguen el pago. Pero estas denegaciones suelen ir acompañadas de asegúrate de cumplir las reglas y en unos días vuelves a solicitar el retiro y ya veremos si lo has hecho bien. Es bastante sencillo, no es que te cancelen la cuenta, o sea, no vas a llorar. Me vas a tradear como toca, si toca perder, pierdes, si toca ganar, ganas, y si has hecho un pelotazo a la hora del retiro y no eres capaz de replicar ese pelotazo, has tenido muchísima suerte y ojo, cuidado, porque entonces puede ser considerado un extractor y bueno, te enseñarán el fabuloso camino de la puerta. Adiós, querido usuario extractor. No, es que ha sido un golpe de suerte. Pues ojo con las suertes en Apex Trader Funding. Mejor mantenerse consistente y coherente siempre. Esto nos lleva a nuestra queridísima y estimada Take Profit Trader, situándose en la prop con las comisiones bien ajustadas, igual que las de Apex, sin rollos patateros de IVAs a la hora de comprar sus cuentas, teniendo unas reglas bien claras que son las mismas desde su fundación. Ninguna empresa básicamente puede decir esto, que mantenga las reglas desde su fundación. O sea, se hizo bien los deberes antes de abrir la prop firm y teniendo una media de pagos de 24 horas. Bueno, 24 horas por aquello que estamos en la otra banda del charco, por aquello de que estamos
en esta comunidad, muchos en España, en la otra banda del charco. Pero si lo pides en horario de oficina, en horario de Estados Unidos, esto se reduce a meramente unas 6 u 8 horas. Son muy rápidos y da tremenda ilusión cobrar a esa velocidad. Hombre Armando, ¿por qué has comentado el tema de las comisiones? Porque resulta ser que los que estáis en la empresa Blue Sky, especialmente en Rhythmic, pues las comisiones son más altas en general, no son una estafa, pero sí son más altas que en el resto de props que os estoy hablando ahora mismo. Por tanto, si eres scalper, va a hacerte tremendo daño el operar en Blue Sky. Si no quieres sufrir esas tremendas comisiones, por favor, utiliza Tradobate y cómprate todas las licencias de Real y todo como toca. Si no, te tocará pagar un precio superior por entrar y por salir en cada contrato, en cada operación que me hagas. Estamos hablando de meros céntimos, pero muchos céntimos pueden sumar miles. Y como última empresa que con gozo os comento, porque muchos de vosotros no lo sabéis, TradeFi se está situando muy alto en el ranking de los pagos. Está superando a muchísimas props que ya llevan años en esta industria. En estos 6 meses que lleva funcionando TradeFi, la empresa de Brett Simba, ya ha alcanzado y superado el hito de los 12 millones de dólares pagados. Eso significa una media de más de 2 millones cada mes en pagos. Un bravo por Brett Simba. Y otro bravo por lo siguiente. Tiene unas reglas bien claras y las tiene totalmente automatizadas, lo que la sitúa en una empresa de pagos casi inmediatos. Cuando tú solicitas un pago en TradeFi, este es ejecutado automáticamente y tiene un 80% de pagos realizados, no aprobados, no, realizados en menos de 30 minutos, siendo una media. Algunos se atascan un poquito y entonces pues te vas a un día. Hostias. Es lo que tiene tener normas claras y automatizadas, que puedes tener tus pagos en meramente 15 minutos. Eso huele a la cabeza a todos. Vamos con lo que nos está diciendo el regulador en las diferentes redes sociales y nos están comentando los diferentes CEOs. El regulador tiene claro que quiere tu dinero. Quiere el dinero de cada uno de nosotros. Quiere que todos los participantes en las props sean pasados a Real. Y no le gusta ni un pelo todo este chanchullillo que está montado con las cuentas simuladas. Que sí, que te pagan. Pero al regulador no le gusta nada que esas props no vayan a Real. Quieren el dinero en sus brokers. Quieren el dinero donde debe de estar. Para no hacer chanchullos sistemáticamente con aquello de total, para que enviarlo a Real si me va a perder la cuenta por estadística. Y os recuerdo que hay algunos de vosotros que tenéis ese día de suerte y vais a solicitar tremendo pago. Ese tremendo pago, como ha pasado en otras prop firms, que ya se está viendo pues la cara dura que tienen de manera pública y consistente, se inventan reglas de última hora para no pagarte. Esto, si vas a Real, no sucede. Si tienes suerte y te va bien, pues tienen el dinero, se llevan su comisión, su 10 o 20%, y luego paz y luego gloria. Es un ganar-ganar tener empresas que vas a Real. Hombre Armando, es que la data cuesta. ¿En serio estamos todavía en ese rollo? Pues si te piden comprobante que estás pagando la data, pues compras la data y envías el comprobante. Tan sencillo como eso. No todos los meses te van a pedir el comprobante. Y si te lo piden, pues lo pagas. O sea, no hay vuelta de hoja. Para eso tenemos muchas props que no vas a Real. Sin ir más lejos, la reina absoluta de este negocio. Apex Trader Funding. Me holdeas ahí las cuentas y se acabó. Te olvidas de la data profesional. Y cuando vas a las props que sí van a aguantar cualquier tirón hacia cualquier lado, porque van a Real, pues ya tienes capital para pagar esa data, que solamente tienes que comprarla una única vez bajo tu nombre.
Si tienes 5 props, no necesitas comprar 5 veces la data profesional del CME. Me la compras una única vez y se acabó la historia. El regulador también está puesto con el tema de los pagos. Le gusta aquellas props que pagan rápidamente a sus usuarios, que no te retienen 15 días, 10 días o los días que sean en aras de voy a investigarte, en aras de lo hago manualmente, en aras de la excusa que sea. Tampoco le gusta al regulador que el dinero se quede en las props por amor al arte. Ahí tenemos otra magnífica pista de lo cuán importante es ir a real. Y otra noticia importante del regulador es que ahora está haciendo una batida, una tremenda inspección sobre las IPs duplicadas. ¿Cómo? Mira, como ya he comentado en otros vídeos, existe esto de los extractores. Esas personas que tarde o temprano son baneadas del CME y utilizan sistemas de chichinabo, como aquello de las VPNs y bla, 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 para hacerse pasar por otras personas y todo esto. Pues hay inspección del regulador de todo este tema. El regulador, no la prop, no. El regulador lo está inspeccionando, está mirando qué diablos pasa porque hay tanta gente con la misma IP y tantas identidades. Eso no puede ser, no le gusta ni gota. Así que si operas en un lugar que no tienes tu propia IP y la compartes, no te asustes, no te vengas abajo, no paniques de que te pidan explicaciones. Hombre, es que me he ido al hotel de Madrid y sí, si te vas a un hotel de Madrid donde es posible que hayan habido otros traders tradeando, pues te la estás jugando. Hombre, Armando, vaya, es lo que hay, compañero. Si te vas pocos días, te recomiendo que te lo dejes y deberías de saberlo todo en casa. No me operes cuando estés de viaje. Hombre, es que el youtubercillo de turno cuando se va de viaje... A ver, lo normal es que si estás de viaje no sea tu cosa habitual. Si no es tu cosa habitual, no me operes cuando estés de viaje. Hombre, Armando, pero es que por... Vale, ¿es habitual? Pues entonces, como ya he explicado y ahí está el vídeo, te montas un VPS como toca con todo a tu nombre de manera que aguantes el regulador y cualquier inspección de que todo, fucking todo, la máquina, las IPs, todo vaya a tu nombre. Al tuyo, no de un familiar, al tuyo. Todo eso debe ser súper demostrable porque están yendo a por todos estos que están poniendo capas intermedias para... No, es que es una sociedad, es que tal, es que cual. Que no. Los están buscando. Que no hay dónde esconderse. Bueno, sí que hay, pero me entiendes, ¿no? Y hablando de estos de esconderse, vamos con nuestro querido y estimado Scott Trieste. Scott Trieste está poniendo alto dinero de la estafa de Fast Track Trading intentando comprar cualquier empresilla, cualquier prop firm, porque el CME le ha denegado a él, a su mujer y a sus socios cualquier tipo de negocio, de empresa, cualquier cosa que toque el mercado de futuros del CME o el CBOE. Está vetadísimo. Todavía no está en la cárcel, todavía está cerrando la empresa, está ahí diciendo que es que la empresa me fue muy mal y cerré, bla, bla, y está en investigación y hay todos esos grupitos. Y Scott, que quería montar un hedge fund con los mejores traders de Fast Track Trading, que tenemos los audios en nuestro Telegram, o sea, esas conversaciones las tenemos grabadas y ahí están a disposición de la ley, resulta ser que le ha salido el tiro por la culata. El camino correcto es el camino difícil. Scott, tendrías que mirar este canal. ¿Y ahora qué vas a hacer, pichoncillo? Él que haga lo que quiera. Nosotros velaremos por no estar en ninguna prop que no veamos que no está nuestro querido Scott Trieste detrás. A este personaje no hay que darle ni agua. Y ahora os traigo mi opinión y la de algunos que han participado de manera asidua a las competiciones de las diferentes props. Mira, de verdad, una competición es para gamblear, no es para hacer trading. Si tú tradeas de forma eficaz y coherente, no vas a ganar ninguna competición. Las competiciones, para aquellos
con los que te vas a enfrentar en los primeros puestos, que son los premios que molan mogollón, van a utilizar sistemas asquerosos. Martingales, grids, cualquier sistema con una probabilidad muy alta de hacer tremendos profits. Y si pierden, pierden. Si tú quieres hacer una competición, como las que están en Fidias o en Blue Sky, haz el gambler. Pon un robot o tú mismo, haz all-ins para todos los lados y ya está. Pero esto es una pérdida brutal de tu tiempo. Por tanto, querido oyente, no te recomiendo que pierdas el tiempo en las competiciones. Eres libre de hacer lo que quieras, evidentemente. Pero ¿y qué si ganas? ¿De qué te sirve? ¿Te vas a ganar la jubilación? No, vas a ganarte el premio de turno. Y estadísticamente, pues es como jugar a la lotería o a la bonoloto. No, el que gana es la casa. ¿Y quién más gana con esto de la casa? Con esto de las plataformas derivadas de Top Step X, Project X, Quality Charts Platform y cualquier otro de castaña nombre que le pongan a estas versiones de Tradobate-TradingView, que van con APIs, que son simplemente unas máscaras, para parecer que son plataformas propias de la propia prop. Si fuera tan sencillo, ¿tú crees que Quantower, NinjaTrader, Atas valdrían el dineral que valen? Que son caras, ¿eh? No son millonarios, son plataformas carísimas. ¿Y esto nos lo van a regalar gratis las props? No, porque ellos por detrás, seguramente, muy probablemente, lo que están haciendo es pagamos la data de 100 usuarios y metemos a 200. Con esos 200 usuarios que nos pagan, nosotros pagamos la data de 100. Porque si te lees la letra de estas plataformas, tienen muchos límites. Uno de los cuales es, por ejemplo, ahora no sabré decirte exactamente cuántos, pero si lees la letra pequeña te va a decir, aquí solo puedes abrirme hasta 300 contratos. O ponle 500. Aceptemos 500, venga, aunque juraría que son 300. ¿Cuánto tardas tú en un día en fumarte 500 contratos? O sea, que en verdad es la mitad, son 250, porque son 250 de compra y 250 de venta o viceversa. Si vas en micros y tienes un poco de día de la locura que te pica el tic-tic-tic, se llega. Y si esto lo divides entre 10 cuentas, tías, es que son 25. Hombre, no, es que ahí pone por cuenta, ¿Estás seguro? ¿Seguro? Porque sé que los que vamos cargados con muchas cuentas pasan cosas raras. He subido un vídeo. Ahí está el vídeo. Como una persona con multicuenta en esa plataforma de Chichinabo, o sea, una plataforma web, se satura y ni abre ni cierra, porque has llegado al límite de IOPS a la API. Hostias. Claro, es que por eso se están empujando a operar con esas plataformas de Chichinabo, que vienen capadas por muchos sitios, que su plan es recortar costes, no pagar la data por cada usuario, que por cada usuario que no pagan la data es dinero limpio que tienen en la buchaca, porque las empresas de data te hacen pagar por usuario, impepinablemente. 10 usuarios, 10 pagos. Igual que tú, quieres data del CME, ves a la web de Rhythmic y págala. ¿A qué es impepinable? ¿A que no puedes tener data sin pagar? Pues a las props les pasa exactamente lo mismo. La empresa de la data, que tiene un montón de trabajo como pillar a los extractores, debe de mantener los servidores, las personas, bueno, una serie de infraestructura que impepinablemente tiene un coste. Y la moda de las prop firms, porque esto no para de crecer, es la brillante idea de meter a un montón de usuarios juntos, a presión, y dividir la conexión entre mucha gente. Esto es un negocio profesional. Te estás jugando el pan. Por ese ahorro en la prueba de activación, por ese ahorro de costes que te pueden dar comisiones nulas o súper mega bajas a la hora de entrar y salir, ¿vale la pena operar desde esa web? Que además, tarde o temprano, vas a operar desde un wifi, desde un dispositivo móvil. Me vas a operar seguramente, que lo he visto,
O sea, hasta youtubercillos que dicen, no, hay que operar desde PC y tal, y luego te salen que están controlando las operaciones con el maldito teléfono desde el bar. O sea, desde el bar es un buen sitio para operar. No es para controlar la operación, tal. Vale. Es un buen sitio para asegurarte que todo funciona. ¿Y se peta? ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Cómo te pones? ¿Dónde están? Bueno, es que ¿tienes todo eso asegurado? Sí, tengo un VPS, Vale. ¿Y si no? Apretar el culo y a perder pasta. Cada centavo cuesta una barbaridad ganarlo. No vale la pena, por ahorrarte unos dolarcillos, utilizar las plataformas de Chichinabo. Espero tus opiniones y comentarios por aquí abajo en nuestro Telegram y recuerda que estos vídeos y este canal es gracias a la utilización de los links de afiliados. Muchas gracias por utilizarlos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos desde el stream del caos.